¿Se puede apreciar las diapositivas? Sí, ¿no? Sí, doctor. Ya, muy bien. Bueno, en esta clase lo que vamos a ir revisando es acerca del diagnóstico, porque ya la parte general, los conceptos, aspectos de fisiología, fisiopatología, son bastante, digamos, conceptos teóricos que ustedes ya los han llevado en cursos previos. Acá nos vamos a enfocar principalmente a la clínica, métodos de diagnóstico, métodos complementarios y el tratamiento tanto en patología hipotiroidea y patología hipertiroidea. El hipotiroidismo es un síndrome clínico, siempre eso hay que tenerlo claro, tanto el hiper como el hipo van a ser considerados diagnósticos sindrómicos. Es por ello que nosotros no debemos limitarnos a solamente diagnosticarlo como un diagnóstico sindrómico. Siempre es necesario nosotros establecer un diagnóstico etiológico, o sea, determinar cuál es la causa directa de por qué el paciente ha desarrollado un hipotiroidismo. El hipotiroidismo también se considera como una deficiencia de las hormonas tiroideas, o sea, va a haber una falta en la producción de estas hormonas y esto es producto de alguna de las alteraciones tanto a nivel hipotalámico, a nivel hipofisiario o a nivel tiroideo, por lo cual no va a haber una adecuada producción. Esto genera cambios importantes en el metabolismo basal. Las hormonas tiroideas van a encargarse de regular este metabolismo. Es por ello que si nosotros tenemos un paciente con hipotiroidismo, generalmente todos los procesos metabólicos, nos estamos refiriendo a lo que es carbohidratos, lípidos y proteínas, van a estar enlentecidos o alterados. Esto es algo muy frecuente de por qué se van dando las diferentes manifestaciones clínicas en este tipo de trastornos. Una diferencia importante es el grupo etario. Si hablamos de hipotiroidismo en gestantes, adultos mayores, adultos y en niños, las manifestaciones clínicas pueden ser diferentes. Si hablamos principalmente de niños, no solamente van a estar alterados los procesos metabólicos, sino también va a haber una repercusión muy importante en el crecimiento y el desarrollo, principalmente el desarrollo psicomotor. Entonces, son dos aspectos muy importantes que nosotros tenemos que tenerlos en cuenta al tener la sospecha de hipotiroidismo en niños. Una imagen clásica, esto es algo que muchas veces cuando un paciente llega a la consulta externa, siempre tratamos de identificar, ¿no? Con el solo hecho de poder inspeccionar o ver a nuestro paciente y ya empezar el interrogatorio, ya podemos ir orientándonos a las posibles patologías que tiene, ¿no? Y cuando vemos este tipo de facies, una facies abotagada, donde se ve pues hinchazón del rostro, edema palpebral, entonces ya nos va orientando a que el paciente pueda tener un hipotiroidismo, ¿no? Obviamente esto se va sumando a todos los signos y síntomas que nosotros vayamos identificando en nuestro paciente. Hay una clasificación bastante sencilla por la cual nosotros vamos a diferenciar dónde puede estar alterado dónde puede haber la alteración a nivel de todo el eje hipotálamo hipófisis tiroides. Si la alteración o daño va a estar a nivel de la glándula tiroides, se habla de un hipotiroidismo primario. Significa que puede haber un proceso inmunológico, un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, un proceso neoplásico. Cualquiera de este tipo de alteraciones va a repercutir en la función de la glándula tiroides y eso va a generar el hipotiroidismo. ¿Ya? Luego tenemos secundario. Cuando hablamos de un hipotiroidismo secundario, nos estamos refiriendo a que la alteración va a estar a nivel hipofisiario, ¿no? Puede estar relacionado a tumores cerebrales, traumatismos, procesos inflamatorios, procesos infiltrativos, o sea, cualquier alteración que tenga una repercusión directa en la glándula hipófisis va a generar un hipotiroidismo secundario. Pero acá hay que tener en cuenta de que si hablamos de la hipófisis, no solamente puede estar afectada la tiroides, sino van a estar afectadas las otras glándulas. O sea, el paciente, aparte de tener un hipotiroidismo secundario, puede tener deficiencia de hormona de crecimiento, puede tener hipogonadismo, puede tener hipocortisolismo, puede tener diabetes insípida, o sea, todo relacionado
a la alteración que se está generando a nivel hipofisiario. Y ya mucho menos frecuente, o sea, es poco común nosotros poder encontrar un hipotiroidismo terciario, donde en este caso la alteración va a ser a nivel hipotalámico, ¿no? En este tipo de alteraciones es muy similar a la hipófisis, tumores cerebrales, principalmente los craneofaringiomas, o también defectos de la línea media en lo que es niños o edades neonatos, pueden generar hipotiroidismos terciarios o secundarios. Pero el más frecuente, el que nosotros generalmente vamos a ver en la consulta, va a ser el primario, sea en edades pediátricas, sea en adultos, sea en gestantes o sea en adultos mayores. O sea, siempre debemos considerar como primera posibilidad diagnóstica un hipotiroidismo primario. Luego tenemos un cuarto término dentro de la clasificación, que es el hipotiroidismo subclínico. El hipotiroidismo subclínico es más un diagnóstico en relación a la interpretación del perfil tiroideo, porque lo que nosotros vamos a encontrar es valores alterados de TSH. En este caso va a haber un incremento de los valores de TSH. Lo que nos va diciendo es que la alteración va a ser a nivel de la glándula tiroides, con valores de las hormonas T4 y T3 normales, lo que significa que todavía la elevación de la TSH no es lo suficientemente alta como para generar disminución en las hormonas tiroideas. Esto también está directamente relacionado a los signos y síntomas que podamos encontrar en nuestro paciente. Cuando hablamos de un hipotiroidismo subclínico, puede haber solamente alteraciones en las pruebas de función tiroidea y el paciente puede estar asintomático. Puede ser que la consulta haya sido por otro tipo de patología, pero cuando está muy relacionada a tiroides, pues algunos de sus colegas piden TSH, T4 libre, sin que el paciente realmente tenga síntomas directos o específicos del hipotiroidismo. Y muchas veces se ve, ¿no? Incremento de la TSH, pero con T3 y T4 normales. A eso nosotros le llamamos hipotiroidismo subclínico. Es importante poder diferenciarlo porque muchas veces el hipotiroidismo subclínico como tal puede haber condiciones en las cuales se amerita darle un tratamiento. Puede haber situaciones en las cuales solamente se recomiende la observación, o sea, un control periódico en un periodo de 3 a 6 meses para recién nosotros determinar si el paciente va a necesitar tratamiento hormonal. O también puede haber comorbilidades asociadas, principalmente si el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, por los cuales es necesario dar tratamiento en el hipotiroidismo subclínico. La prevalencia, bueno, esto es algo que es frecuente. Los que han pasado práctica en la consulta de endocrino habrán visto que después de la diabetes, lo que más pacientes consultan es por patología tiroidea, sea hipotiroidismo o sea hipertiroidismo, ¿no? A nivel mundial, la estadística está en un 5 al 15%. Esto va aumentando conforme la persona va envejeciendo y muchas veces puede ser asintomático en muchos pacientes adultos mayores. Ahora, las causas. Esto es importante porque, como les dije, es necesario determinar el diagnóstico etiológico, no solamente limitarnos al diagnóstico sindrómico de hipotiroidismo. Como causas, lo vamos a ir diferenciando dependiendo si es primario o si es secundario o terciario, que también se llaman centrales. En lo que es primario, tenemos como causa más frecuente, incluso se habla de un 80% de los casos de hipotiroidismo primario, están relacionados a la tiroiditis de Hashimoto, que es un tipo de tiroiditis autoinmune. Va a estar mediada por la producción de autoanticuerpos, por los cuales van a generar un proceso autoinmune inflamatorio a nivel de la glándula tiroides, y esto va a condicionar a un hipotiroidismo primario permanente. Hay otras causas menos frecuentes. Tenemos iatrogénico, puede estar relacionado al tratamiento con levotiroxina u otro tipo de medicamentos. El hipotiroidismo inducido por yodo es cuando un paciente con hipertiroidismo ha recibido tratamiento con yodo radioactivo y este yodo radioactivo produce una fibrosis en la glándula tiroides y como consecuencia lleva a un hipotiroidismo, ¿no? En ese caso, el hipotiroidismo se denomina hipotiroidismo post-yodo radioactivo o yodo inducido. Hipotiroidismo provocado por fármacos
el más frecuente tenemos por el empleo de amiodarona, ¿no? Cuando utilizamos amiodarona por otras patologías, siendo este un antiarrítmico, puede llevar como un efecto adverso a que el paciente desarrolle hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo congénito, que es menos frecuente actualmente y por las pruebas de tamizaje neonatal, pero si no es adecuadamente diagnosticado en los primeros días de vida, puede llegar a tener una repercusión muy importante en el desarrollo neurológico del niño, ¿no? Lamentablemente hemos visto algunos casos en la consulta de pacientitos que ya pues no han sido diagnosticados de forma temprana y ellos pues ya es muy limitado, podría decirse, el poder mejorar su calidad de vida, ¿no? Ya ha habido un daño neurológico irreversible por el cual pues ese tipo de pacientes ya tienen muchas limitaciones y discapacidad. Luego tenemos el hipotiroidismo central. En el central vamos a diferenciarlo, uno, en deficiencia de TSH, donde la alteración va a ser a nivel hipofisiario, o deficiencia de TRH, donde la alteración va a ser hipotalámica, ¿no? Ya les había comentado algunos aspectos. Deficiencia de TSH principalmente va a estar relacionado a tumores, en este caso adenomas hipofisiarios. Puede haber un déficit aislado de TSH como de cualquiera de las otras hormonas hipofisiarias. La necrosis hipofisiaria postparto o síndrome de Sheehan, que también es frecuente, eso va a conllevar no solamente a un déficit de TSH, sino a un panhipopituitarismo. Lo otro que les comentaba, los traumatismos, cualquier tipo de traumatismo cráneoencefálico puede producir un hipopituitarismo, ¿no? Y lo que es un poco raro son las hipofisitis autoinmunes, en las cuales también son causa de hipopituitarismo. Deficiencia de TRH ya son tumores cerebrales que puedan llegar a comprimir o alterar la función hipotalámica o alteraciones en el sistema porta hipotálamo hipófisis, hemorragias, trombosis venosas, todo eso puede conllevar también a una deficiencia de TRH. Síntomas, es importante nosotros cuando evaluamos a nuestro paciente hacer una búsqueda de las diferentes manifestaciones sistémicas que tiene este tipo de patologías. O sea, la patología tiroidea no es una patología exclusiva de la glándula tiroides, por lo cual no solamente nosotros vamos a hacer la palpación del cuello, sino nosotros tenemos que ir sumando todos los diferentes síntomas y signos que vayamos identificando en la consulta médica. Como pueden darse cuenta, son más de 10 síntomas acá en este recuadro. Incluso se da por frecuencia, tanto en adultos mayores como en jóvenes o menores de 55 años, siendo los principales síntomas por los cuales el paciente acude a la consulta: fatiga, debilidad, bradixiquia, somnolencia e intolerancia al frío. Son síntomas que podría decirse que la mayoría de los pacientes con patología tiroidea los van a presentar, pero no necesariamente siempre van a estar presentes, puede estar asociado a otro tipo de alteraciones, ¿no? Hemos visto en la consulta pacientes que vienen por caída de cabello, sequedad de la piel, algunos vienen por mialgias, algunos vienen por ganancia de peso, algunos vienen por mixedema, o sea, hay diferentes formas de presentación clínica del hipotiroidismo, pero nosotros lo que tenemos que hacer es hacer una anamnesis dirigida y tratando de sumar la mayoría de síntomas y también a la exploración la mayoría de signos que pueda tener nuestro paciente. Siempre también parte de la evaluación médica es la exploración de la glándula tiroides. Nosotros tenemos que hacer una adecuada palpación de la glándula tiroides. Ya muchos de ustedes han visto en la práctica, lo que hacemos es la maniobra bimanual o maniobra de Kervain para lo que es la presencia de bocio. No es que todo paciente con patología tiroidea, o en este caso hipotiroidismo, va a tener bocio. No todos los pacientes, ¿no? Hay diferentes formas de presentación clínica. Algunos pueden tener un bocio multinodular, algunos tendrán un nódulo tiroideo, algunos tendrán un bocio difuso y algunos tendrán una tiroides normal o una tiroides no palpable. O sea, depende mucho por eso de la presentación clínica y la fase o estadio de la enfermedad. Si estamos ante un proceso autoinmune, una tiroiditis
de Hashimoto, en una fase inicial, pues probablemente a la palpación nosotros encontremos un bocio tiroideo difuso, doloroso a la palpación, y nos va indicando que recién está comenzando este tipo de proceso y es por ello que le genera dolor o malestar al paciente. Pero si estamos ya en una fase avanzada, ya la paciente tiene 10, 20 años de hipotiroidismo, probablemente pues ya esté en un proceso de fibrosis, por lo cual incluso la tiroides pueda no ser palpable. O si no, encontraremos pues asimetrías, cambios, si es que está relacionado a cualquier tipo de nódulo tiroideo. Otra imagen importante, ¿no? Lo que es la facies, cómo cambia al momento del diagnóstico y cómo se diferencia cuando ya el paciente recibe un tratamiento adecuado, ¿no? Esto es algo frecuente. Nosotros en el monitoreo que vamos llevando a nuestros pacientes, muchas veces el paciente llega edematoso, no solamente hay edema en el rostro, sino en todo el cuerpo, hay una ganancia significativa de peso y conforme se le va dando el tratamiento comienza a perder peso, disminuye el mixedema. Incluso los cambios faciales son muy significativos. Otro aspecto importante que siempre tienen que buscar, identificar este tipo de alteraciones es la macroglosia. No todo paciente con patología tiroidea lo va a tener, pero ya con la macroglosia nos va a orientar mucho más al hipotiroidismo. ¿Cómo lo identificamos? No solamente macroglosia por definición es el aumento del tamaño de la lengua, sino las características que puede tener en los bordes laterales, ¿no? Como pueden apreciar en esta imagen, se ven como marcas de los dientes en los bordes laterales. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros poder tener como hallazgo macroglosia en estos pacientes, ¿no? La macroglosia podría decirse que es muy característica de un hipotiroidismo, pero no va a ser exclusiva, ¿no? Puede haber otro tipo de patologías que también puedan generar macroglosia. Otro aspecto importante es la miocardiopatía hipotiroidea. Es un tipo de complicación relacionada al hipotiroidismo, por lo cual el paciente desarrolla una falla cardíaca crónica. En este caso, en este tipo de radiografía, lo que vemos es un aumento de la silueta cardíaca en la primera imagen y conforme se va dando el tratamiento, se ve una normalización de la silueta cardíaca. Es una de las pocas patologías cardíacas que va a ser reversible con el tratamiento con levotiroxina. O sea, conforme el paciente recibe este tratamiento, la falla cardíaca puede ser reversible, porque en este caso solamente puede llegar a afectar a lo que es el miocardio. ¿Por qué se ve también un aumento marcado de la silueta cardíaca? Porque no solamente puede haber ello, sino puede estar acompañado de derrame pericárdico, ¿no? El hipotiroidismo también produce derrame y en una forma grave puede llegar a producir un taponamiento cardíaco. Exámenes complementarios. Una vez que nosotros tenemos la suma de signos, síntomas, como sospecha diagnóstica de hipotiroidismo, tenemos ciertos exámenes que tenemos que solicitar a nuestro paciente. Lo básico son las pruebas de función tiroidea. ¿Qué vamos a solicitar en hipotiroidismo? Generalmente la prueba de tamizaje básica que nosotros vamos a solicitar va a ser TSH, T4 libre, nada más. No es recomendable a primeras pedirle pues T4 total, T3 total, T3 libre o globulina transportadora de hormonas tiroideas. O sea, eso podría utilizarse en ciertas situaciones donde estemos considerando algunos diagnósticos diferenciales, ¿no? Como lo que es el síndrome del eutiroideo enfermo. En paciente hospitalizado con alteraciones de la función tiroidea, siempre se debe considerar como diagnóstico diferencial, más si el paciente, a pesar de que tiene alteraciones en la prueba de función tiroidea, no tiene suficientes manifestaciones clínicas de hipotiroidismo. Otro examen importante es la ecografía de tiroides, ¿no? Muchos ya han visto en la práctica que cuando llega por primera vez un paciente referido con sospecha de hipotiroidismo, siempre aparte de nuestro interrogatorio y evaluación clínica, pedimos pruebas de función tiroidea y también pedimos una ecografía de tiroides. ¿Por qué es importante la ecografía? Porque podemos ver cambios ecográficos importantes que nos van a orientar a la etiología. Por ejemplo, en esta imagen lo que vemos pues es un bocio
se ve un incremento de tamaño de la glándula tiroides porque se ve aumento del istmo. Y lo otro es el parénquima de ambos lóbulos. Si nosotros vemos que es un parénquima heterogéneo, ¿ya? Donde puede haber áreas anecogénicas o hipoecogénicas que pueden estar relacionados a una tiroiditis inflamatoria y por frecuencia puede ser una tiroiditis de Hashimoto. Entonces son datos muy importantes que nos permiten a nosotros identificar la etiología y la fase en la cual puede estar el proceso inflamatorio. También nos sirve para diferenciarlo de otro tipo de causas. Si tenemos una paciente que tiene un bocio palpable, pero es un bocio asimétrico, tiene síntomas de hipotiroidismo y a la ecografía vemos que hay diferentes nódulos tiroideos, pues ya cambia nuestra evaluación. Ya en esos nódulos tenemos que ir determinando las características ecográficas y evaluar si hay la necesidad de una biopsia tiroidea. Luego también un método complementario a la ecografía es el Doppler, ¿no? El Doppler nos permite determinar el flujo vascular tiroideo, ¿no? Dependiendo si hay alteraciones en el flujo, generalmente en hipotiroidismo puede haber una alteración, una disminución del flujo ya en etapas avanzadas, donde ya hay una hipoplasia tiroidea, o en una fase muy temprana de un Hashimoto, puede haber una hashitoxicosis, o sea, el paciente puede tener síntomas leves de hipertiroidismo relacionados al proceso inflamatorio inicial que se da en la tiroiditis autoinmune. Y eso se puede ver en la ecografía de tiroides a través de un incremento del flujo vascular. Y luego tenemos la gammagrafía tiroidea que puede ser realizada con tecnesio o yodo 131. Nos permite diferenciar cuando nosotros tenemos pacientes con hipotiroidismo que no sean de causa autoinmune. Por ejemplo, si tenemos una paciente que tiene dolor cervical, tiene bocio y tiene síntomas de hipotiroidismo y previamente ha tenido un proceso infeccioso viral. En ese caso debemos considerar como diagnóstico inicial una tiroiditis subaguda de Kervain. En ese caso, muchas veces, aparte de la ecografía, que puede ser inespecífica, porque no solamente va a determinar que hay un proceso inflamatorio, en la tiroiditis subaguda, la gammagrafía nos permite diferenciar si hay o no captación de este radioisótopo. En la tiroiditis subaguda, en un proceso inflamatorio de causa viral, no va a haber una captación. No hay una captación total de la glándula tiroides. Entonces, nos permite a nosotros poder determinar como diagnóstico etiológico una tiroiditis subaguda de Kervain. Otro método complementario también sería pues la medición de anticuerpos antitiroideos, ¿no? Que en la práctica hemos visto que es bastante útil para determinar el diagnóstico de tiroiditis autoinmune. ¿Qué anticuerpos nosotros generalmente solicitamos? Ya creo que varios conocen, antitiroperoxidasa tiroidea y antitiroglobulina, ¿no? Cualquiera de estos dos, si es positivo, ya nos confirma el diagnóstico de tiroiditis autoinmune. Acá tenemos otra imagen donde se ven cambios importantes. Esto es lo que les comentaba, la presencia de, como, bueno, lo describen generalmente los radiólogos al momento de hacer la interpretación de la ecografía como presencia de micronódulos, ¿no? Generalmente entre 2 a 3 milímetros en toda la glándula tiroides, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de diferenciar un nódulo tiroideo de lo que es un proceso inflamatorio autoinmune, porque puede haber el riesgo de que si nosotros consideramos nódulos, nuestro enfoque al ser como nódulo, tendríamos que considerar lo que es una biopsia, pero en este caso pues es parte del proceso inflamatorio. Significa que es una etapa inicial del proceso inflamatorio y simplemente amerita dar un tratamiento y monitoreo de los cambios ecográficos en un periodo de 3 a 6 meses. Entonces es importante tener eso en cuenta, ¿no? La tiroiditis autoinmune o tiroiditis de Hashimoto puede generar qué cambios a nivel estructural. Aumento de tamaño de la glándula, va a haber una heterogeneidad difusa, por eso es que va a haber áreas hipoecogénicas, áreas anecogénicas en toda la glándula tiroides
Y también existen múltiples y difusos micronódulos hipoecoicos o anecoicos, que miden, como les dije, de 1 a 3 o hasta 6 milímetros de diámetro, pero que no ameritan ningún tipo de biopsia tiroidea. Son parte del proceso inmunológico. Muy bien, ya hemos completado la clínica, hemos completado los exámenes que se piden. Ahora, ¿cómo establecemos nuestro diagnóstico? Nuestro diagnóstico principalmente va a depender de la interpretación de las hormonas tiroideas. Si tenemos un incremento de la TSH por encima del límite superior, que es 4.5 en adultos, más de 5 en adultos mayores, y una T4 y T3 menores del límite inferior, podemos establecer el diagnóstico de un hipotiroidismo primario. Si tenemos, y esto es importante porque ahí es donde suceden los errores, si tenemos una TSH baja, una T4 y una T3 baja, ahí debemos considerar un hipotiroidismo central o secundario o terciario, ¿no? Ya correlacionándolo con las diferentes alteraciones hipofisiarias o hipotalámicas que pueda tener nuestro paciente. ¿En qué radica muchas veces el error? En que en el hipotiroidismo secundario puede haber una TSH normal, ¿no? Y con eso, pues, no significa que el paciente no tenga nada, simplemente que puede haber cambios importantes y que solamente se interpreten en la disminución de la T4 y T3. Es por ello que si nosotros tenemos un paciente con hipotiroidismo secundario, la forma de monitoreo que vamos a tener con el paciente va a ser a través de la medición de la T4 libre, nada más. Podemos incluso pedir T4 y T3, pero la TSH generalmente no va a ser o va a perder su capacidad de monitoreo porque puede llegar a estar normal y no con ello signifique que el paciente esté respondiendo favorablemente a nuestro tratamiento. Entonces, en pacientes con patología hipofisiaria, donde haya una deficiencia de TSH, nosotros tenemos que monitorizarlo a través de la medición de T4 libre y T3. Tratamiento. Una vez que ya nosotros tenemos claro nuestro diagnóstico, tenemos que dar tratamiento con lo que es hormonas tiroideas. Tenemos dos presentaciones. La más utilizada o la que generalmente se recomienda es la levotiroxina sódica, ¿no? Hay presentaciones de 25, 50, 75, 100, 150 microgramos, ¿no? Y también tenemos la presentación de T3 a través de lo que es la liotironina, que no se ha visto mayor eficacia asociado o combinado a la levotiroxina, ¿no? La mayoría de pacientes responden favorablemente solamente con la administración de levotiroxina sódica. Las dosis, esto es algo importante, tiene que ser individualizado de acuerdo a la edad. Ya es distinto un hipotiroidismo congénito, un hipotiroidismo pediátrico, incluso en la pubertad los requerimientos pueden ser mayores para favorecer lo que es el crecimiento. El hipotiroidismo durante la gestación también cambia los requerimientos y también en los pacientes adultos mayores. También el tratamiento con levotiroxina va a depender mucho de la severidad del hipotiroidismo, ¿no? Y acá ya podemos ir hablando de las formas graves o las complicaciones agudas que puede tener esta patología, como lo es el coma mixedematoso. O sea, si un paciente tiene alteraciones neurológicas o ya se presenta en un coma mixedematoso, la dosis de levotiroxina tiene que ser mucho mayor. Incluso si el paciente no llega a tener una adecuada tolerancia oral, el medicamento, al no contar una presentación endovenosa o intramuscular, tiene que ser preparado para su administración a través de una sonda nasogástrica o tal vez hasta incluso una sonda rectal. Ya eso hablando de un estado de coma mixedematoso. Otro aspecto importante, principalmente en adultos y en adultos mayores, es el estado o los factores de riesgo cardiovascular que pueda tener el paciente. Si el paciente ya ha tenido eventos cardiovasculares o es un paciente con enfermedad coronaria crónica, la forma de administración del medicamento tiene que ser gradual. Si nosotros solamente trabajamos en base a la dosis kilogramo peso día, puede que esa dosis sea tan alta que pueda producir mayor daño o efectos adversos a nivel cardíaco. Adultos, ¿cuál es la dosis? Y eso es algo que ustedes tienen que tener claro
ya al momento de prescribir, se recomienda iniciar con una dosis de 1.6 microgramos kilogramo día, o también otra forma de iniciar, si tenemos pacientes adultos con factores de riesgo cardiovascular, una dosis gradual de 25 microgramos al día. O sea, ¿qué significa? Que podemos iniciarle los primeros 5 días, 25 microgramos, ya a partir del sexto día podemos subir a 50, ya la subsiguiente semana podemos llegar a 75, hasta llegar a la dosis kilogramo peso día que requiere nuestro paciente. Eso lo vamos a hacer en todo adulto. Mientras que si ya el paciente tiene establecido una enfermedad cardiovascular, es un paciente adulto mayor con comorbilidades, se recomienda el inicio con 25 microgramos al día. Siempre iniciar bajo, ir lento. No hay ningún apuro muchas veces, salvo si el paciente ya tiene complicaciones neurológicas y tenga alto riesgo de coma mixedematoso, ¿no? En coma mixedematoso no le vamos a dar 25 microgramos porque eso va a ser insuficiente, y el coma mixedematoso, si no es tratado de forma rápida, la mortalidad es alta. Entonces, en ellos, pues obviamente el manejo tiene que ser con dosis mucho mayores. Pero en un contexto de un paciente ambulatorio, un paciente que viene, acude a la consulta, no tiene suficientes síntomas neurológicos, podemos iniciar con 25 microgramos o con una dosis kilogramo peso de 1.6 microgramos kilogramo día. Muchos ya han visto en la consulta cómo nosotros trabajamos con la levotiroxina. Generalmente lo vamos titulando, vamos viendo en base a la respuesta que pueda tener el perfil tiroideo, vamos titulando la dosis, ¿no? Podemos incrementar la dosis, podemos reducir la dosis, dependiendo de las pruebas de función tiroidea que solicitamos en nuestro paciente. ¿Cada cuánto debe pedirse las pruebas de función tiroidea? Generalmente en adultos a partir de la sexta semana de tratamiento. En adultos mayores a partir de la octava semana de tratamiento, porque es el tiempo prudencial en el cual va a haber cambios en los niveles de TSH. Menos de eso va a ser por gusto, o sea, no va a haber un cambio significativo en los niveles de TSH. Eso nos permite a nosotros ir titulando la dosis, ¿no? Obviamente, dependiendo de las presentaciones que tenemos, a veces es complicado si solamente tenemos en la práctica 100 microgramos, ¿no? Al tener 100 microgramos, a veces el paciente tiene que estar partiendo, fraccionando su medicamento para llegar a la dosis recomendada, ¿no? A veces lo que han visto en la práctica es lo que hacemos es intercalar, ¿no? Han visto pacientes que estaban con 100 microgramos y en dosis intercalada, a veces trabajamos con 100, 125, 100, 150 o 175 y hasta lograr la dosis individualizada de nuestro paciente. ¿Cuándo llegamos a eso? Cuando ya en los diferentes controles que el paciente va teniendo de hormonas tiroideas, los valores se mantienen estables, o sea, están en los rangos de control, ¿no? Una TSH de 2 a 4. Es el rango objetivo que debemos buscar en todo paciente adulto. O sea, que sea dentro de ese rango, el paciente pues no va a tener alteraciones en su función tiroidea, por lo cual los síntomas también tienen que ir desapareciendo. Hasta ahí tenemos lo que es el hipotiroidismo. ¿Ya? Ahorita vamos a pasar a lo que es el hipertiroidismo, pero quiero ver si tienen alguna pregunta o participaciones en relación al tema de hipotiroidismo. A ver. Ya. A ver. Ayrton Calizaya. Presente, doctor, buenas noches. Doctor, yo tenía una pregunta respecto a una paciente que vimos, ¿no? en la práctica clínica, de una mujer bueno, más de 35 años, que quería quedar embarazada, ¿no? Pero que tenía hipotiroidismo subclínico. Y si mal no recuerdo, doctor, no recuerdo bien los valores del TSH, sin embargo, quería saber si es que, digamos, para que la paciente pueda pensar en embarazarse, tendríamos que tomar un valor del TSH, digamos, o sea, para iniciar tratamiento, o no se debería ir tratamiento, debería esperar hasta terminar su embarazo, o cómo debería ser en ese caso, doctor, para una mujer que quisiera embarazarse con hipotiroidismo subclínico. Pero tú dime qué has visto, pues, y de acuerdo a eso podemos ir complementando. A mí me interesa cómo hacen los manejos.
Sí, doctor, creo que era... mm, la paciente no recordaba muy bien los valores de TSH, pero creo que era más de 10, doctor. Era hipotiroidismo subclínico, tenía más o menos 37 o 38 años la señorita, y bueno, no tenía manifestaciones clínicas, ¿no? Lo que lo pudimos observar. Pero ella quería, solamente vino a consulta para consultar ello, ¿no? Si podría embarazarse o no. Ya, pero ¿cuál fue el manejo? A ver. No, doctor, él solamente tenía que, bueno, realizarse primeramente la prueba de función tiroidea para evaluar primero, bueno, No, pero ya tenía más de 10. no recuerda bien, doctor, la señorita, o sea, no tenía resultado en el sistema. Solamente Mm, ella así decía que hace tiempo le habían hecho y que eso era el resultado. ya, ¿y qué clínica manifestaba? Nada, No, asintomática, sí, doctor, no tenía nada a simple vista. pero tenía problemas en su fertilidad. Sí, doctor, ella, bueno, quería, ¿no? Tenía esa duda. Quería Ah, duda. tener hijos al futuro y quería ver cómo sería su condición. Ya. Bueno, era interesante poder saber pues cuál iba a ser el enfoque o manejo que le dan pues, ¿no? En otro establecimiento. Por definición, el hipotiroidismo subclínico, cuando el punto de corte es mayor a 10.000 unidades internacionales mililitro, amerita tratamiento con levotiroxina. Eso ya es por el punto de corte, o sea, mayor a 10 ya se tiene que dar tratamiento en todos los pacientes, a pesar de que no manifiesten síntomas, a pesar de que la T4 libre esté normal. Y con mayor razón si estamos considerando una mujer en edad fértil que quiere embarazarse. No se va a poder embarazar mientras no baje el nivel de TSH. ¿Ya? Otro contexto. Si esa paciente tuviera un rango de TSH de 4.5 a 10 y no manifestara ningún síntoma y no tuviera antecedentes familiares, en ese caso se debe solicitar anticuerpos antitiroideos. Si cualquiera de estos dos anticuerpos antitiroideos sale positivo, se tiene que iniciar tratamiento con levotiroxina. Otro contexto, si tenemos una paciente con TSH de 2 a 4.5, ya estamos hablando de rangos normales, con T4 libre normal, pero que su motivo es que no puede embarazarse, ha tenido problemas en embarazarse en un periodo de un año, en esa paciente debemos hacerle todo el estudio que corresponde para sospecha de hipotiroidismo subclínico. A pesar de que puede estar en 2 a 4.5, si tiene antecedente familiar, tiene bocio por ecografía o tiene anticuerpos antitiroideos positivos, igual tenemos que iniciar tratamiento con levotiroxina. Los objetivos en las diferentes guías de fertilidad en relación a patología tiroidea recomiendan una TSH de 1 a 2. Incluso han visto que los límites son mucho más específicos para lograr lo que es la fertilidad. ¿Ya? Otro factor que puede dificultar o interferir con la fertilidad, y eso se tiene que explicar a la mujer, son los anticuerpos antitiroideos. Mientras los títulos de anticuerpos antitiroideos sean mucho más altos, mayores dificultades va a tener para embarazarse. ¿Qué significa? Que si imagínate esa paciente tuviera una TSH de 6, ¿ya? Está ligeramente elevada, T4 libre normal, pero tuviera anti-TPO en más de 1000. Entonces, en esa paciente, pues probablemente va a tener limitaciones en embarazarse. En ese caso, vamos a tener que primero tratar el hipotiroidismo, disminuir de cierta manera o buscar métodos para disminuir los niveles de anticuerpos antitiroideos, que es un poco más complicado, y con ello buscar la fertilidad, ¿no? O incluso puede ser ya métodos de fertilidad, pues asistidos, ¿no? Métodos directos, indirectos o incluso in vitro. Es lo que se debe considerar. ¿Ya? Muy bien, continuamos entonces con la exposición. De acuerdo, doctor, muchas gracias por la aclaración. Espero que eso se haya trabajado, pues, en donde has estado, ¿no? Muy bien. Hipertiroidismo es la otra, podría decirse, cara de las patologías tiroideas. Es también un diagnóstico sindrómico. Es bastante frecuente, ¿no? En la práctica hemos visto bastantes pacientes con patología tiroidea, incluso hemos visto niños
con hipertiroidismo, donde lo característico va a ser el bocio, o sea, el crecimiento difuso de la glándula tiroides, y en algunos pacientes, porque no en todos, como han visto en la práctica, la presencia de exoftalmos, ¿no? Como se ve en esa imagen, ¿no? La protrusión de los globos oculares es característico muchas veces de la enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? Que se da en estos pacientes. Igual, por definición, hay que considerar dos conceptos importantes. Uno es el hipertiroidismo y el otro es la tirotoxicosis. Hipertiroidismo es un síndrome clínico, al igual que el hipotiroidismo, se caracteriza por el incremento de las hormonas tiroideas. Este exceso de hormonas tiroideas igual va a ser una consecuencia o resultado de una alteración que puede ser tiroidea, hipofisiaria o hipotalámica. Este exceso de hormonas tiroideas va a superar la demanda actual en los tejidos, o sea, va a haber limitaciones en poder compensar o corregir este tipo de exceso de hormonas tiroideas, porque ahí interviene mucho lo que es el empleo de las selenodexodinasas que van a estar en los diferentes tejidos, van a tratar de regular este exceso de hormonas tiroideas. Y esto puede tener, como dice ahí, un origen tiroideo o un origen hipofisiario o hipotalámico. A eso se refiere hipertiroidismo. Pero a veces es importante diferenciarlo de lo que el término que hablamos de tirotoxicosis, porque no solamente se refiere al exceso de hormonas tiroideas, sino se refiere a las manifestaciones bioquímicas y fisiológicas y donde incluye una causa exógena. Significa que acá no solamente está relacionado a una alteración en el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, sino también va sumando a causas extratiroideas que pueden producir exceso de hormonas tiroideas. Por ejemplo, puede ser causas farmacológicas o otro tipo de órganos o tumores que pueden producir hormonas tiroideas y eso conlleva a un estado de tirotoxicosis. Epidemiología es mucho menos frecuente que el hipotiroidismo. Esta patología se puede presentar a cualquier edad. Puede haber un hipertiroidismo neonatal, un hipertiroidismo durante la niñez, en la adultez, incluso en el adulto mayor, ¿no? En el adulto mayor va a tener algunas características particulares y tiene incluso una definición específica. El hipertiroidismo es más frecuente en mujeres y al igual que el hipotiroidismo está relacionado a enfermedades autoinmunes, ¿no? Por eso es que la causa más frecuente de hipertiroidismo va a ser la enfermedad de Graves-Basedow. Esto también está directamente relacionado a lo que son áreas donde hubo, porque ya generalmente ya han sido, podría decirse, erradicadas la deficiencia de yodo. ¿Ya? Eso ha sido gracias a las pruebas o investigaciones de diferentes investigadores, uno de los más importantes a nivel de lo que es la comunidad endocrinológica. Tenemos al doctor Eduardo Pretel, que fue uno de los primeros investigadores donde se trató de delimitar o identificar las diferentes zonas donde había mayor frecuencia de bocio endémico. Entonces se vio que al ser un bocio que se generaba por la deficiencia de yodo, entonces se empezó a ver métodos, ¿no? Uno de los más importantes, la yodación de la sal, para lograr cambiar ese mapa, ¿no? Se logró establecer en el 2013, a través de la medición de yoduria en escolares, cómo cambiaba la prevalencia, donde habían zonas donde era muy marcado la aparición de bocio endémico, cómo cambiaba esto. ¿Por qué es importante recordar esto en lo que es el hipertiroidismo? Porque tenemos por un lado, por frecuencia, lo que es la enfermedad de Graves-Basedow, que al tener una causa autoinmune, pues no va a estar directamente relacionado a la deficiencia de yodo. Pero tenemos otro grupo de pacientes que desarrollan hipertiroidismo por este tipo de problema de deficiencia de yodo. Estos pacientes inicialmente van a tener mayor facilidad de la aparición o desarrollo de nódulos tiroideos. Estos nódulos tiroideos, pues generalmente pueden ser normofuncionantes o hipofuncionantes, pero durante un proceso, estamos hablando de 10 a 20 años, muchos de estos nódulos, y dependiendo de la exposición al yodo,
empiezan a desarrollar lo que se denomina autonomía. Esta autonomía hace que el nódulo comience a producir mayor cantidad de hormona tiroidea que el tejido tiroideo normal. Y a eso muchas veces cuando el paciente presenta manifestaciones clínicas de hipertiroidismo, podemos considerar, dependiendo del número de nódulos o si es un nódulo solitario, como bocio multinodular tóxico o adenoma tóxico, que es la segunda causa de hipertiroidismo. Pero a diferencia del Graves, este tipo de proceso dura años. O sea, el paciente puede que en su juventud tenga nódulos. Ya en la etapa adulta, estos nódulos pueden ser normofuncionantes. Algunos de ellos van a tener la posibilidad de volverse cáncer, o algunos ya en la etapa de la vejez, o sea, ya hablando del adulto mayor, estos nódulos van a desarrollar autonomía y puedan formar o causar lo que es un hipertiroidismo clínico. Es por ello que en adultos mayores, si el paciente no tiene manifestaciones para Graves, o sea, no va a tener un bocio difuso, no va a tener exoftalmos, debemos considerar como diagnóstico etiológico un bocio multinodular tóxico o un adenoma tóxico. Ahora, la frecuencia, como les dije, el Graves-Basedow es del 60 al 90% de los casos y la enfermedad nodular tiroidea va a estar como segunda causa y va a depender mucho de la edad. O sea, en pacientes adultos mayores siempre va a estar más, debemos considerar por frecuencia también los bocios nodulares o los adenomas tóxicos. Causas de tirotoxicosis, ¿no? Es lo mismo que les dije en el hipotiroidismo, o sea, nosotros no podemos limitarnos a solamente establecer el diagnóstico de hipertiroidismo, sino que tenemos que identificar cuál es la causa que pueda tener nuestro paciente, ¿no? Ya sabemos que por frecuencia es la enfermedad de Graves, pero como les dije, no es la única. Luego tenemos el bocio multinodular tóxico, el adenoma tóxico. También, así, al igual que el hipotiroidismo, puede ser inducido por yodo. El fenómeno de Jod-Basedow puede condicionar un hipertiroidismo transitorio. Luego tenemos causas secundarias, un adenoma hipofisiario secretor de TSH o tirotropinoma, que es muy raro. O sea, por frecuencia es muy poco frecuente encontrar dentro de los adenomas hipofisiarios un adenoma productor de TSH, ¿no? Por frecuencia siempre primero consideraremos adenomas productores de prolactina, hormona de crecimiento, hormonas gonadotrópicas, luego hormona ACTH y al último recién consideraremos lo que es productores de TSH. Otra condición es resistencia hipofisiaria a hormonas tiroideas, donde va a estar la alteración a nivel de los receptores tiroideos. Ya otras causas extratiroideas, hablamos de lo que son los tumores trofoblásticos, lo que es la mola o el coriocarcinoma, que por la mayor producción de gonadotropina coriónica y esta a su vez por su fracción beta, va a tener un efecto estimulante a nivel de la glándula tiroides y esto puede condicionar una tirotoxicosis. También ya trastornos asociados, podemos tener exceso de hormona tiroidea. Esto puede ser frecuente dependiendo de la dosificación que nosotros vayamos a dar de la levotiroxina. ¿Qué tal a una paciente le damos 200 microgramos de levotiroxina y nosotros no hacemos un adecuado monitoreo? Entonces, en esa paciente, probablemente en el segundo o tercer mes pueda desarrollar hipertiroxinemia y esto genere hipertiroidismo o tirotoxicosis, perdón. Y luego tenemos procesos inflamatorios, las tiroiditis. La tiroiditis subaguda de Kervain es una tiroiditis que puede tener una fase inicial que es una fase tirotóxica y una segunda fase hipotiroidea. Entonces depende mucho del tiempo y el momento en el cual nosotros establecemos el diagnóstico. Como les dije, un método importante para establecer el diagnóstico va a ser a través de una gammagrafía tiroidea. Luego tenemos otro tipo de tiroiditis, la tiroiditis silente, que es una tiroiditis donde se ve un proceso inflamatorio asintomático y posterior a ello va a haber fibrosis de la glándula tiroides y posterior a ello puede haber también un hipotiroidismo, ¿no? Pero en este proceso puede dar una fase inicial de tirotoxicosis. Y lo otro es la tiroiditis posparto, que se puede dar incluso después del parto, durante todo el año,
luego del parto puede desarrollar este tipo de proceso, también es mediado por anticuerpos. Luego tenemos tiroiditis por fármacos, en este caso también puede estar relacionado a lo que es el uso de amiodarona, el estruma ovari, que es un tipo de tumor ovárico que va a tener una producción similar a hormonas tiroideas, y en pacientes que tengan cáncer de tiroides puede haber metástasis que se pueden volver funcionantes, ¿no? Muy similar a la autonomía de los nódulos tiroideos, ¿no? Y más raro incluso tejido tiroideo ectópico que se torne funcionante. Entonces esas son todas las causas de tirotoxicosis y que nosotros por frecuencia siempre pues vamos a ver primero lo que es la enfermedad de Graves-Basedow. Hablando ya directamente de la enfermedad de Graves-Basedow, es la causa más frecuente, se va a caracterizar principalmente por exoftalmos y bocio difuso. O sea, ya cuando un paciente con hipertiroidismo ingresa a la consulta, ya nosotros vamos identificando estas dos alteraciones, ¿no? El paciente ya tiene exoftalmos y muchas veces con el solo hecho de extender el cuello, ya vamos nosotros viendo que es un bocio difuso. También otro hallazgo clínico importante va a ser el mixedema pretibial, ¿no? Que son como placas eritematosas, induradas, dolorosas a la palpación que se dan en la región tibial. La enfermedad de Graves-Basedow es una enfermedad autoinmune, está mediada también por autoanticuerpos, ¿no? Ya vimos dos, que era el anti-TPO y antitiroglobulina. Acá vamos a ver que hay otro anticuerpo, que es el anticuerpo antirreceptor de TSH. Este es el anticuerpo que va a generar lo que es la enfermedad de Graves-Basedow. El anticuerpo antirreceptor de TSH o también la inmunoglobulina o TCI, ¿no? Cualquiera de los dos pueden ser métodos de diagnóstico para confirmar el diagnóstico de enfermedad de Graves-Basedow. Otra utilidad que van a tener estos autoanticuerpos va a ser la monitorización y incluso la posibilidad de remisión, o sea, que esta enfermedad pueda entrar en una etapa de remisión cuando estos anticuerpos puedan encontrarse negativos. En relación a su fisiopatología de la enfermedad de Graves-Basedow, al ser una enfermedad autoinmune, va a haber una asociación tanto de factores genéticos como factores ambientales. Los factores ambientales pueden incluso ser los desencadenantes o pueden llegar a activar este tipo de enfermedad. Al ser una enfermedad autoinmune, muchas veces va a haber primero cambios importantes en las células o en la inmunidad celular, o sea, en las células T y posterior a ello en las células B. Estas células B van a empezar a producir estos autoanticuerpos que van a unirse al receptor de TSH, que no solamente vamos a encontrarlos en la glándula tiroides, ¿no? Obviamente que cuando se unen a la glándula tiroides, por su efecto trófico, es que va a generar el bocio difuso, o sea, el agrandamiento de la glándula tiroides. Pero también estos anticuerpos pueden estar en el tejido conectivo retroorbitario. Y esto es lo que va a generar incremento de los glucosaminoglucanos y esto genera un aumento en el músculo y tejido conectivo detrás de los ojos. Es por ello que en una enfermedad de Graves vamos a ver lo que es característico, el exoftalmos bilateral. Es porque los anticuerpos se van a unir a los receptores de TSH no solamente en la tiroides, sino también en el tejido conectivo retroocular. Algo que puede exacerbar esta oftalmopatía principalmente va a ser el tabaquismo. Entonces, por ello, que en pacientes con enfermedad de Graves, parte de las recomendaciones es evitar el consumo de tabaco, porque si el paciente sigue fumando y tiene esta patología, eso incluso puede llegar a complicar la oftalmopatía de Graves y eso puede llegar incluso a ser una causa de ceguera en estos pacientes. Otro aspecto ya, las diferentes manifestaciones clínicas que puede tener esta enfermedad, ¿no? Muy similar a lo que vimos en patología hipotiroidea. En el hipertiroidismo lo que vamos a ver es pues síntomas y signos donde va a haber una mayor respuesta adrenérgica en estos pacientes. En estos pacientes va a haber intolerancia al calor, va a haber disminución de peso por el incremento del metabolismo, va a haber también taquicardias, va a haber hipertensión arterial, principalmente sistólica. La piel va a tener una característica, va a ser una piel lisa
húmeda, caliente, el paciente puede tener también sudoración excesiva. A nivel gastrointestinal va a haber diarreas o hiperdefecación. A nivel neurológico periférico vamos a tener el temblor, que es característico. Es un temblor distal, ¿ya? Va a verse principalmente en las manos, puede ver en los pies, en la lengua o en los párpados. Son signos característicos que nos va a orientar al hipertiroidismo. Les digo eso porque a veces hay colegas que me refieren pacientes con parkinsonismo, y ustedes saben bien que el parkinsonismo es muy diferente, es otro tipo de trastorno neurológico, considerando como diagnóstico presuntivo hipertiroidismo. Otra forma de presentación es que puede haber debilidad generalizada. En pacientes hipertiroideos varones, una forma de presentación bastante rara es cuando hay una parálisis periódica hipocalémica. O sea, en estos pacientes va a haber una debilidad muscular muy marcada que puede llevar a una miopatía, y en este caso se puede exacerbar por una deficiencia de potasio, ¿no? Entonces, es una forma atípica de presentación del hipertiroidismo. Luego tenemos los reflejos, va a haber una hiperreflexia, y lo característico, pues, el bocio. O sea, eso es lo que siempre debemos buscar en estos pacientes, exoftalmos y bocio. Luego ya vamos a ir sumando todas las diferentes alteraciones que pueden ser inespecíficas, pero cuando ya nuestro paciente tiene la mayoría de alteraciones, pues ya nuestro diagnóstico presuntivo va a estar mucho mejor respaldado. Luego tenemos el eje, como dijimos en el hipotiroidismo hay una clasificación. Tenemos hipertiroidismo primario cuando la afección va a estar a nivel de la glándula tiroides, o sea, va a haber un exceso en la producción de T4 y T3, ¿no? Principalmente T4. Y esto va a tener un efecto de retroalimentación negativo, por lo cual va a haber una supresión de TRH y TSH. Es por ello que en las pruebas de función tiroidea lo que vamos a observar va a ser una disminución marcada de la TSH por debajo del límite inferior y un incremento de las hormonas tiroideas. Eso marca el diagnóstico de un hipertiroidismo primario. Luego tenemos un hipertiroidismo secundario donde va a haber incremento de las hormonas tiroideas y también incremento de la TSH, ¿no? En este caso no es que sea normal, tiene que haber incremento de la TSH para establecer el diagnóstico de hipertiroidismo secundario. Lo mismo terciario, aunque es mucho menos frecuente pues el dosaje de hormona liberadora de tirotropina, ¿no? Ahora, hallazgos importantes, característicos de esta enfermedad son los que pueden apreciar, ¿no? El exoftalmos, que generalmente es bilateral, el bocio difuso, puede haber que es las onicolisis en las uñas, se denominan uñas de Plummer, como pueden ver ahí, y el mixedema pretibial, que puede presentarse en un 10% de los pacientes con enfermedad de Graves. Como pueden ver, son placas eritematosas, induradas, dolorosas a la palpación y que generalmente son bilaterales. El mecanismo fisiopatológico es muy similar a lo que es la oftalmopatía de Graves. O sea, hay receptores de TSH en tejido conectivo que también puede darse a nivel de las piernas, principalmente a nivel pretibial, por lo cual el paciente va a desarrollar un mixedema relacionado a los anticuerpos. ¿Cómo nosotros establecemos el diagnóstico? Primero tenemos la sospecha clínica, la suma de los diferentes síntomas y signos que presente nuestro paciente. Luego tenemos las pruebas de función tiroidea. En este caso, como prueba inicial, es necesario pedir TSH, T4 libre y T3 total o T3 libre. ¿Por qué es importante? Porque hay formas tempranas de hipertiroidismo donde puede estar la T4 libre normal y solamente va a haber un incremento de la T3. En ese caso se habla de una T3 tirotoxicosis, que es poco frecuente, pero se considera como una forma temprana de tirotóxico y de hipertiroidismo. Tenemos las diferentes formas, el primario, el secundario, terciario, y también existe el hipertiroidismo subclínico. Puede o no estar relacionado a síntomas en el paciente, puede ser que el paciente esté asintomático y lo característico es una disminución en la TSH, o sea, vamos a encontrar valores de TSH menores de 0.4 miliunidades internacionales mililitros.
Menor a ese valor, con T4 libre normal, T3 normal, hablamos de un hipertiroidismo subclínico. Al igual que el hipotiroidismo subclínico, mientras más disminuido puede estar los niveles de TSH, mayor probabilidad de síntomas, como también cuando nosotros debemos iniciar tratamiento con antitiroideos. Acá también es importante otros métodos complementarios, la ecografía tiroidea y el Doppler vascular, ya que a través de él vamos a poder diferenciar cuál es la causa, ¿no? Si es un bocio difuso con incremento del flujo vascular, probablemente sea un Graves Basedow. Pero ¿qué tal encontramos diferentes nódulos tiroideos y alguno de ellos tenga pues incremento del flujo, ¿no? En ese caso, nuestro diagnóstico sería un bocio multinodular tóxico. En este caso también es importante lo que es la gammagrafía tiroidea, porque también nos va a permitir identificar cuáles de los nódulos tiroideos pueden tener un efecto hiperfuncionante. En la gammagrafía lo que generalmente se ve pues es hipercaptación o también pueden ser interpretados como nódulos calientes, ¿no? Que se ven en la gammagrafía. Acá también vamos a ver una ecografía de tiroides. Comparamos las dos ecografías. Vemos en la primera imagen una ecografía de tiroides normal donde se describe los dos lóbulos y el istmo. ¿Y qué diferencia tenemos en la ecografía de abajo? Es que hay un bocio difuso. Se pueden dar cuenta, hay un aumento de ambos lóbulos y también del istmo. Ese es el bocio difuso que generalmente nosotros vemos en una ecografía de tiroides. Otro dato importante es la gammagrafía, el Doppler vascular, donde se ve una o sea, un incremento del flujo vascular difuso en toda la glándula tiroides. ¿Ya? Ahí pueden ver que es aumentado todo el flujo vascular, por eso es que adopta ese color como naranjo rojizo, y muchas veces la interpretación que puede dar el radiólogo es como infierno tiroideo. Entonces, sumando, si tenemos un bocio difuso y al Doppler vascular un infierno tiroideo, nuestro diagnóstico ya es una enfermedad de Graves Basedow. Acá tenemos la gammagrafía que les comentaba. Tenemos una gammagrafía en la imagen superior donde dice nódulo frío. O sea, hay una zona donde hay hipocaptación del radioisótopo. En la enfermedad de Graves Basedow, que es la imagen central, vamos a ver una hipercaptación difusa. O sea, toda la glándula tiroides va a tener una hipercaptación. Luego tenemos el bocio multinodular tóxico, donde se puede apreciar que hay una diferencia entre nódulos fríos y nódulos calientes, ¿no? Podemos ver ahí áreas de hipercaptación que serían pues los nódulos calientes. Luego tenemos abajo un solo nódulo caliente que sería un adenoma tóxico. Luego tenemos nódulos autónomos, que solamente es un nódulo que está captando. Y muy similar a lo que dijimos en hipotiroidismo, ¿no? Por una tiroiditis inflamatoria. O sea, si no hay una captación del radioisótopo, se habla de una tiroiditis, ¿no? Y en este caso la tiroiditis es una tiroiditis inflamatoria, que puede ser subaguda de Kervain o incluso una tiroiditis aguda o infecciosa. El tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Generalmente el tratamiento va a tener pilares. Son dos los medicamentos como tratamiento inicial en el hipertiroidismo. Tenemos los antitiroideos, de los cuales vamos a tener el propiltiuracilo y el metimazol como principales medicamentos, y los beta bloqueadores. Ambos medicamentos se deben iniciar para el manejo ambulatorio del hipertiroidismo. O sea, todo paciente hipertiroideo sintomático que acude a la consulta, una vez que establecemos el diagnóstico a través de las pruebas de función tiroidea, métodos complementarios, tenemos que iniciar tratamiento. ¿En qué situaciones solamente se recomienda el empleo de beta bloqueadores? Cuando la causa del hipertiroidismo pueda ser una tiroiditis subaguda, o sea, cuando la causa no sea autoinmune. Si es autoinmune, o sea, por frecuencia, estamos hablando de un Graves, podemos utilizar antitiroideos más beta bloqueadores. Cuando tenemos un hipertiroidismo por un bocio multinodular tóxico o un adenoma tóxico, también podemos emplear el esquema de antitiroideos más beta bloqueadores.
Acá tenemos uno que tenemos en nuestro medio, que es el metimazol, el tapazol de 5 miligramos. La presentación de estos medicamentos es de 5 miligramos y 20 miligramos. Las dosis a las cuales nosotros iniciamos pueden ser entre 30 hasta 90 miligramos de metimazol y de 600 a 1800 miligramos de propiltiuracilo. Una limitante importante que tenemos en nuestro medio, y esto ya de todo el país, es que no contamos con propiltiuracilo. En nuestro medio solamente tenemos metimazol, carbimazol, tiamazol, que tienen el mismo mecanismo de acción. En lo que son betabloqueadores vamos a tener dos, que es el propanolol y el atenolol. Ambos betabloqueadores se pueden utilizar en el hipertiroidismo. Luego tenemos como tercer medicamento al carbonato de litio. No se recomienda su empleo como medicamento de elección, solamente se va a utilizar en situación en que el paciente no tenga una adecuada tolerancia o haya presentado efectos adversos a los antitiroideos. ¿Ya? Entonces el carbonato de litio no es que a todo paciente con hipertiroidismo, porque el carbonato de litio, por contener litio, puede tener efectos adversos, aparte que el paciente va a requerir pues la medición de litio de forma periódica para evitar complicaciones. Otra alternativa de tratamiento, ya es una alternativa al tratamiento farmacológico, tenemos la terapia con yodo radioactivo. No vamos a utilizar tratamiento con yodo radioactivo como primera elección, porque esto puede ser riesgo de exacerbación de la orbitopatía de Graves o también la exacerbación o la complicación de una tormenta tiroidea. Es importante de que primero se estabilice al paciente, se normalice la función tiroidea a través de la terapia farmacológica para luego considerar el tratamiento con yodo radioactivo. Y otra tercera alternativa tenemos la cirugía o tiroidectomía. Es igual. O sea, nosotros a un paciente que recién estamos estableciendo el diagnóstico de hipertiroidismo y nosotros lo vemos muy sintomático, puede que sea una T4 libre de 20, una TSH que está en 0.0001 y el paciente esté con todas las manifestaciones clínicas, si a ese paciente yo lo mando a cirugía, el paciente durante el acto operatorio va a ser tormenta tiroidea y se va a morir. ¿Ya? Entonces es recomendable primero controlar el hipertiroidismo a través de la terapia farmacológica y recién poder considerar como alternativas, porque no es que todo paciente va a ir a yodo o todo paciente va a ir a tiroidectomía, depende de algunas indicaciones. La principal indicación para cirugía tiroidea es un bocio grande o bocio gigante, o sea, que el paciente tenga un bocio lo suficientemente grande que le genere síntomas compresivos y es por ello que se tenga que optar por una tiroidectomía total. Es la única indicación que se está considerando para la cirugía. Lo ideal es terapia con antitiroideos o una vez que ya el paciente está compensado, pasarlo a tratamiento con yodo radioactivo. Los mecanismos de acción de estos antitiroideos van a ser a diferentes niveles, van a inhibir la incorporación de yodo a los restos de tirosina, con lo cual va a disminuir la síntesis de hormonas tiroideas y va a bloquear el acoplamiento de las yodotironinas. O sea, va a tener un doble efecto por el cual disminuye la síntesis de hormonas tiroideas. El propiltiuracilo, a diferencia del tiamazol o metimazol, también va a tener un efecto en la conversión periférica de T4 a T3. Es por ello que este medicamento en algunas guías de hace unos 10 años estaba como tratamiento de primera elección. O sea, podíamos considerar como primera elección propiltiuracilo y como segunda alternativa lo que es el metimazol, tiamazol, carbimazol. ¿Qué pasó? Hubo alertas donde se empezó a ver casos de pacientes que empleaban propiltiuracilo como tratamiento y desarrollaban una hepatitis aguda fulminante. Entonces es por ello que empezó a haber mayor limitación en el uso de propiltiuracilo. Entonces se cambió las guías y por ello actualmente el metimazol está como tratamiento de primera elección en tiroiditis por Graves-Basedow.
Estos medicamentos es importante un adecuado monitoreo porque muchos de ellos pueden tener efectos adversos. Tenemos efectos comunes o frecuentes desde rash cutáneo, prurito, hasta episodios de urticaria, hasta eventos adversos graves, pero felizmente que no son tan frecuentes, desde lo que es leucopenia hasta lo que es la agranulocitosis, ¿no? Es la disminución de los leucocitos y esto condiciona a un estado de inmunosupresión que conlleva a la aparición de infecciones oportunistas y esto puede ser incluso causa de muerte en estos pacientes. También estos medicamentos pueden producir colestasis y lo que les comentaba, el propiltiuracilo puede llegar a tener como causa una hepatitis aguda fulminante. Reumatológicos puede producirse vasculitis, puede producirse artralgias, pero son pocos frecuentes. A lo que nosotros debemos tener cuidado es a los efectos hepáticos y principalmente los efectos hematológicos. Así, si nosotros tenemos un paciente que tiene agranulocitosis, tenemos que suspender el antitiroideo, podríamos mantener lo que es los beta bloqueadores, solicitarle cultivos para determinar si hay infección oportunista, iniciar terapia antibiótica empírica, hospitalizar al paciente y poder corregir la granulocitosis, ¿no? Y en ese caso, si el paciente todavía está sintomático, tendremos que darle pues carbonato de litio como alternativa de tratamiento, hasta esperar que haya una corrección de la agranulocitosis, ¿no? Puede ser algo transitorio, o sea, una vez que se suspenden los antitiroideos, esperar unos días, evitar que tratar si es que hay alguna infección asociada y esperar a que los leucocitos pues vayan subiendo, ¿no? Ahora, la otra alternativa es el tratamiento con yodo radioactivo, ¿no? Esto no lo tenemos en nuestro medio, generalmente tenemos que enviar al paciente a Lima o Arequipa para que se haga en un centro de medicina nuclear. Es una terapia, podría decirse, efectiva a corto plazo porque corregimos el hipertiroidismo, pero una complicación frecuente es que el paciente del hipertiroidismo pasa al hipotiroidismo. Entonces, en el hipotiroidismo, estos pacientes desarrollan un hipotiroidismo por yodo radioactivo y requieren tratamiento con levotiroxina. El radiofármaco que nosotros vamos a utilizar es el yodo 131 y es la administración vía oral, o sea, se ingiere, se toma como una bebida y este radioisótopo se va a distribuir principalmente en la glándula tiroides. Lo que va a generar es un proceso inflamatorio y una fibrosis de la glándula tiroides, pero que no es inmediata. O sea, el proceso puede llegar a durar desde 6 meses hasta un año posterior a la administración de este radiofármaco. La dosis generalmente recomendada para hipertiroidismo es de 7.5 a 15 milicuris. ¿De qué va a depender este rango? Depende del tamaño de la glándula tiroides, va a depender también de las características ecográficas, porque también se puede emplear como método objetivo el volumen tiroideo. Y es importante ahí tener en cuenta de que si es una glándula tiroides muy grande, por eso un bocio difuso gigante, puede ser que no sea suficiente 15 milicuris. Es por ello que en esos casos podríamos optar por una tiroidectomía total como tratamiento definitivo. ¿Cuáles son las contraindicaciones? No debe ser empleado en embarazadas ni durante la lactancia materna. Es por ello que ya seguro muchos de los que han pasado práctica, hay pacientes con hipertiroidismo. Muchos de ellos ya están controlados, o sea, vemos sus pruebas de función tiroidea ya están normales. Lo que generalmente hacemos es considerar el tratamiento con yodo radioactivo. Si es una mujer que está en edad fértil, o sea, quiere tener hijos, tenemos que explicarle que primero tiene que usar un método de planificación, porque si ella desea embarazarse, pues obviamente está contraindicado este tipo de tratamiento. Puede tener una repercusión muy grave en el embarazo. Entonces es por ello que incluso si esta paciente recibe tratamiento con yodo radioactivo, tiene que llevar un método anticonceptivo. Es obligatorio. Por lo menos se recomienda un año donde debe estar con un método anticonceptivo para recién
al siguiente año considerar el embarazo. Muy bien, eso sería lo que es hipertiroidismo, hipotiroidismo. ¿Ya? A ver, continuamos con algunas preguntas o aportes. A ver, Mashili. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. En cuanto a mi aporte, doctor, había leído en un artículo sobre la mala absorción de la levotiroxina, el cual está relacionado con enfermedades previas. El artículo indicaba que aparte de las enfermedades previas, cuando se va a presentar una disminución en la absorción, se puede dar lo que son aquellos pacientes que han tenido, ¿no?, una cirugía como el bypass yeyuno ileal o resecciones intestinales, pero también enfermedades, por ejemplo, como la pancreatitis crónica, una enteropatía diabética, enfermedad intestinal inflamatoria crónica, celiaquía, intolerancia a la lactosa. En cuanto a la intolerancia a la lactosa, mencionaba que esto se debía específicamente ya que algunos preparados comerciales de la levotiroxina usan como excipiente lo que es la lactosa. Es por eso que se presentaba lo que es una intolerancia, bueno, había una mala absorción y también esto puede causar o puede exacerbar lo que es una intolerancia a la lactosa propia en estos pacientes. También indicaba que la levotiroxina necesita lo que es un medio gástrico para una buena absorción. Es por eso que también puede presentar una mala absorción en aquellos pacientes que tengan gastritis atrófica o gastritis por Helicobacter pylori. Entonces, en este caso se recomienda lo que es aumentar las dosis de levotiroxina. Eso sería mi aporte, doctor. Muy bien, creo que eso ya queda más que claro. Los que han hecho prácticas han visto que siempre nosotros preguntamos primero al paciente si ya está tomando el medicamento, cómo lo está tomando. Porque es importante, no solamente, como dijo su compañera, en relación a ciertas patologías que pueden interferir con la absorción de este medicamento, sino también con uso de otros medicamentos, principalmente medicamentos que alteran el pH gástrico. IBPs, ranitidina pueden interferir, o los antiácidos también, con la absorción de la levotiroxina. Los mismos alimentos. Es por ello que este medicamento, la levotiroxina sódica, en sus diferentes, podría decirse, presentaciones, tiene que ser administrado. Lo recomendado es de 30 minutos a 1 hora antes de los alimentos, o puede en ayunas solamente con agua. Es importante recalcar eso al paciente porque de esa manera va a haber una mejor absorción de este medicamento. Si ya el paciente está tomando omeprazol, ranitidina, esos medicamentos tendrán que ser modificados su horario de administración. Si uno toma omeprazol y levotiroxina, es como que no estuviera tomando ningún medicamento. Es importante recalcar eso en la consulta porque ha sucedido y es algo común de que pacientes han recibido este tratamiento por otro tipo de médicos, les han dicho incluso que tome con la comida, lo toman en la cena, lo toman en el almuerzo, vienen con resultados de hormonas tiroideas, tanto previos como actuales, donde no ha habido mayores modificaciones. Por eso les digo, interfieren directamente con la absorción de este medicamento. Incluso la levotiroxina sódica tiene una baja biodisponibilidad, estamos hablando de un 30%, y esto puede ser mucho menor, pues si es mezclado con alimentos o este tipo de fármacos. Igual, ¿no? Si el paciente tiene alguna gastroparesia, ha tenido cirugías gástricas, todo ello pues va a interferir también con su adecuada absorción, ¿ya? Muy bien. Pedro Chambi. Sí, doctor. Más que todo quería hacerle una pregunta, doctor. ¿Ya? ¿Me escucha, verdad? Sí. Ya, doctor, cuando en el hipertiroidismo, en caso de una paciente embarazada, ¿cuál medicamento sería más seguro, doctor? ¿El propiltiuracilo o el metimazol? El problema es que ya las guías establecen que el primer trimestre se recomienda el empleo del propiltiuracilo y a partir del segundo trimestre se debe cambiar a lo que es metimazol, tiamazol, carbimazol, porque el problema que se presentó de la hepatitis fulminante fue justamente en este grupo de pacientes, en gestantes y en niños. En ellos fue donde se reportó este tipo de alteraciones. Es por ello que se cambió
los esquemas y las tionamidas pasaron a ser medicamentos de primera elección. Si nosotros, lamentablemente en nuestro medio, no contamos con propiltiuracilo y lo vamos a emplear en el primer trimestre, hay riesgo de alteraciones congénitas o malformaciones, desde lo que es aplasia cutis, que es una de las principales alteraciones de este tipo de medicamentos, pero lo bueno es que están solamente relacionadas a la dosis del medicamento, lo que significa que a mayor dosis de tionamidas, mayor riesgo, principalmente en las primeras 8 semanas, de eventos o malformaciones congénitas por este medicamento, ¿no? Generalmente nosotros empleamos entre 5, máximo 10 miligramos de metimazol e incluso siempre informamos a la paciente de los posibles riesgos que pueda tener, ¿no? Puede ser probabilidades, ¿no? Ha habido situaciones en que el niño o el recién nacido no ha tenido ningún tipo de malformación congénita por el uso de estos medicamentos. Ahí tenemos que evaluar lo que se llama riesgo-beneficio y eso se tiene que explicar al paciente. ¿Por qué es importante? Porque si la paciente tiene hipertiroidismo, suspende medicación durante el primer trimestre, pues hay riesgo de aborto. O sea, no va a llegar a una culminación adecuada del embarazo por el mismo hipertiroidismo. O si es que no desarrolla alteraciones en el primer trimestre, a partir del segundo o tercero puede exacerbarse la enfermedad y puede causar complicaciones durante el parto o incluso un hipertiroidismo neonatal, que también puede ser mortal en el paciente. Todo ello es importante tenerlo en cuenta y explicarlo, porque lo ideal por eso es explicar a la paciente, decirle, no te embaraces hasta controlar la enfermedad. Una vez que se controla con terapia farmacológica, se pasa yodo radioactivo, le decimos a la paciente, espera un año y recién pues ya puede embarazarse con mayor seguridad. O sea, ya no va a haber riesgo de malformaciones con antitiroideos o problemas con el tratamiento de yodo radioactivo. Es más o menos es la secuencia o lo que se recomienda. Gracias, doctor. Ya. Muy bien, terminamos la clase de hoy, culminamos patología tiroidea. Ya nos vemos entonces la próxima clase el día sábado para la clase presencial. ¿Ya? Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor.